Hola Vivers, mi nombre es Sandra, soy vuestra profesora de filosofía y hoy vamos a resolver el examen modelo de la EBAU de 2022. Para ello nos vamos a nuestra página web luis-mediovives.es. Una vez en la página nos vamos a recursos, también podemos llegar desde el blog, donde tenéis además acceso a los vídeos. Vamos a exámenes resueltos 2022 modelos y pinchamos en Historia de la Filosofía. Este examen, como todos los de EBAU, tiene dos opciones, dos textos a elegir, ¿vale? El primer texto va a ser de Platón, vamos a leerlo y mi intención va a ser simplemente resaltar las partes más importantes del examen. Vosotros ya tenéis acceso al archivo entero y podéis leer en profundidad. Los comentarios tienen mucha influencia de la Complutense, de los comentarios de la Complutense. Y si después de haber adquirido esos conocimientos, en cada ocasión no los olvidáramos, naceríamos siempre sabiéndolos y siempre los sabríamos a lo largo de nuestra vida. Porque el saber consiste en esto, conservar el conocimiento que se ha adquirido y no perderlo. ¿O no es eso lo que llamamos olvido, simias? La pérdida de un conocimiento. Simias es la persona con la que Sócrates está hablando. Totalmente de acuerdo, Sócrates dijo. ¿Y si es que después de haberlos adquirido antes de nacer, pienso, al nacer los perdimos y luego al utilizar nuestros sentidos respecto a esas mismas cosas, recuperamos los conocimientos que en un tiempo anterior ya teníamos? ¿Acaso lo que llamamos aprender no sería recuperar un conocimiento ya familiar? Llamándolo recordar, ¿lo llamaríamos correctamente? Desde luego, termina diciendo Simias. Como sabéis, la mayor parte de las obras de Platón son diálogos que casi siempre están protagonizados por Sócrates. En este extracto del Fedón, Platón está plasmando en una manera su teoría del conocimiento en cuanto a reminiscencia, es decir, antes de elaborar su teoría del conocimiento como una línea ascendente que nos lleva hasta conocer las ideas y todos los pasos previos, mundo sensible, mundo inteligible, antes de esto, él afirma que el conocimiento de los seres humanos tiene que ver con el conocimiento que nuestra alma tenía cuando pertenecía al mundo de las ideas. Por eso afirma Platón que conocer es recordar, ya que el alma, cuando vivía en el mundo de las ideas, conocía todas las ideas. Y es al unirse con el cuerpo que le ata al mundo sensible que lo olvida. Platón lo que afirma es que al contacto con las realidades del mundo sensible, el ser humano comienza a recordar estas esencias, estas ideas, ¿no? Estos arquetipos inteligibles. Además, también en el texto podemos ver implícito el concepto de alma. Ya sabemos que toda la teoría filosófica platónica está interrelacionada. Es un dualismo, él va a hablar de dualismo ontológico, dualismo antropológico. Vamos a hablar también del alma, ¿no? Como el componente racional que puede acceder a esas ideas, ¿no? En definitiva, podéis leer el comentario que tenéis en nuestra página web y vamos ahora a comentar algunas de las siguientes preguntas. En la pregunta número 2 nos piden que examinemos el problema de la ética en la época medieval o en un autor de la época medieval. Hemos elegido Santo Tomás. Santo Tomás pertenece a la corriente escolástica y va a basar buena parte de su teoría filosófica en Aristóteles. Así como San Agustín basaba la suya en Platón, Santo Tomás se va a basar mucho en Aristóteles. En este sentido, las éticas de ambos autores, Santo Tomás y Aristóteles, van a ser finalistas, es decir, teleológicas, van a tener en cuenta los fines últimos o las tendencias últimas. Por eso, aquí en esta pregunta deberíamos hablar de las tendencias que elabora y que describe Santo Tomás y que van a marcar los deberes morales de los seres humanos. Aquí hemos enumerado estas tendencias y estos deberes morales. No debemos olvidarnos de describir lo que es la ley eterna o ley divina, la ley natural y la ley positiva, ¿vale? Y en principio con esto
sería suficiente. Vamos a la tercera pregunta. En este caso nos piden el problema del ser humano en la época moderna. Hemos elegido a Descartes. Descartes, como veis y como ya os contaba al principio del examen, debería ser un autor que lleváramos muy afianzado. ¿Cómo vamos a hablar del ser humano en Descartes? Bueno, pues para hablar, o antes de hablar casi del ser humano, debemos de mencionar las sustancias y cómo Descartes llega a la conclusión de que existen 3 tipos de sustancias, ¿no? Tendremos que hablar, mencionar, no podemos detenernos mucho, pero tendremos que hablar del cogito, ¿no? De la primera verdad indubitable, y de ahí hablar de esos 3 tipos de sustancias. Entonces, hablar de ese dualismo cartesiano, hablar de que el ser humano está compuesto de sustancia pensante, res cogitan, que sería el alma, el pensamiento, y sustancia extensa, que sería el cuerpo, cuya facultad es extenderse en el espacio, y que es material. Tendríamos que mencionar la sustancia infinita, Dios, que es un poco la garantía de todo el sistema cartesiano, pero aún así centrándonos sobre todo en el ser humano. Hablaríamos también de cómo explica o cómo justifica Descartes que se enlacen esas 2 partes que tienen una naturaleza completamente distinta. Tendríamos que hablar de esa glándula pineal situada en el cerebro y que comunica estos 2 elementos, y yo mencionaría por lo menos mínimamente el concepto del mecanicismo, muy relevante en la época moderna y que Descartes utiliza también para justificar cómo el ser humano funciona, ¿no? La res cogitans sería como nuestra alma, nos daría vida, pero vamos a hablar de un sistema mecánico, ¿no? que tiene su propio funcionamiento interno. Vale, vamos a la última pregunta del modelo A, que sería el problema de Dios en un autor de la época contemporánea. En este caso hemos elegido a Nietzsche. Nietzsche es una de las frases más famosas que tiene Nietzsche, es Dios ha muerto. Entonces tendremos que centrarnos en qué significa esta frase, pues esa pérdida de valores o esa conciencia de que los valores en los que el ser humano había depositado su fe y su confianza se derrumban para ese último hombre, representante de la sociedad occidental de su momento, y cómo eso nos lleva a un nihilismo que va a dar paso a la necesaria aparición del superhombre. Tenemos que mencionar también su crítica a la moral cristiana, tenemos que mencionar a Sócrates y a Platón como principio de la decadencia y además principio de la influencia en la moral cristiana posterior. En definitiva, nos centraríamos en buena parte de la teoría nietzscheana, por lo cual tenemos que ser bastante sintéticos. Nos vamos por último al texto B. En el texto B vamos a hablar de Descartes. Es un extracto de Meditaciones metafísicas. Vamos a leerlo. Sin embargo, he admitido, antes de ahora, como cosas muy ciertas y manifiestas, muchas que más tarde he reconocido ser dudosas e inciertas. ¿Cuáles eran? La tierra, el cielo, los astros y todas las demás cosas que percibía por medio de los sentidos. Ahora bien, ¿qué es lo que concebía en ellas como claro y distinto? Nada más. En verdad, sino que las ideas o pensamientos de esas cosas se presentaban a mi espíritu. Y aún ahora no niego que esas ideas estén en mí. Pero había además otra cosa que yo afirmaba y que pensaba percibir muy claramente por la costumbre que tenía de creerla, aunque verdaderamente no la percibiera, a saber, que había fuera de mí ciertas cosas de las que procedían esas ideas y a las que éstas se asemejaban por completo. Y en eso me engañaba, o al menos si es que mi juicio era verdadero, no lo era en virtud de un conocimiento que yo tuviera. En este texto, Descartes nos guía un poco en el proceso que él lleva para plantearse la certeza de la realidad de todo lo que existe más allá de nuestra mente. Como sabéis, la primera verdad indubitable es ese cogito ergo sum que ya hemos mencionado en el modelo A, ¿no? Pienso, luego existo. Pues aquí él
de alguna manera va a relacionar la existencia de las cosas con las ideas que nosotros tenemos de las cosas que existen. Y él llega a la conclusión de que la única certeza que podemos tener es que tenemos ideas de las cosas, pero que probablemente nos equivocamos en que las cosas nos generen una idea absolutamente igual de esa que tenemos en nuestra mente. Podéis leer nuestro comentario en la página web, que está basado en una parte en el de la Complutense, como decíamos antes. Es muy importante resaltar la regla de la evidencia, que sería la primera regla del método cartesiano, que solamente podemos dar por cierto aquello que se presenta a nuestra mente de forma clara y distinta. Y esa es la manera en la que Descartes llega a la conclusión de que no podemos fiarnos de la certeza del mundo exterior, porque la única certeza real es que tenemos ideas, no que las ideas del mundo sensible se correspondan con cosas reales, ¿no? Vamos entonces a la pregunta número 2, que sería el problema del ser humano en la época antigua. Hemos elegido a Platón también, ¿por qué no? Pues es un autor fácil, sencillo. Fácil o sencillo no lo es, ¿eh? Lo que pasa es que es asequible para estos conceptos, ¿no? No tenemos que dar demasiadas vueltas para hablar del ser humano. Hemos dicho que la teoría filosófica platónica es dualista, entonces en el dualismo antropológico de Platón nos centraremos en la división entre alma y cuerpo, dos elementos de naturaleza completamente distinta, entonces esta unión tenemos que decir que es antinatural y además es accidental, es decir, nuestra alma está con este cuerpo como podría estar con cualquier otro, ¿no? Tendremos que resaltar esta frase importante platónica, que es que el cuerpo es una cárcel para el alma. ¿En qué sentido? Si queréis lo podemos elaborar. Pues el cuerpo es una cárcel para el alma porque al estar ligado al mundo sensible frena, impide al alma ascender y purificarse para poder acceder al conocimiento de las ideas y alcanzar la idea de bien, que sería la idea máxima, ¿no? Tendríamos que resaltar también efectivamente el concepto de transmigración del alma. Recibe Platón influencia de los pitagóricos para este concepto, según la cual pues, el alma va transmigrando, es decir, va cambiando de cuerpo. Para Platón el alma va a ir cuanto más se purifique, es decir, cuanto más sea capaz nuestra alma, nosotros mismos, de resistirnos a las necesidades impuestas por el cuerpo, nos purificaremos y entonces en la corrupción total del cuerpo podremos acceder a un cuerpo cada vez más perfecto, ¿no? Tendremos sí o sí que hablar efectivamente del mito del carro alado para describir los 3 tipos de alma de los que hablaba Platón: concupiscible, irascible y racional. En principio con esto sería suficiente. Vamos a la pregunta 3. El problema de Dios en la época moderna. Pues de nuevo acudo a Descartes. ¿Por qué? Porque Descartes va a elaborar en profundidad el concepto de Dios. Para empezar, es la sustancia infinita, es la única sustancia que no es finita, es la única que no tiene modos, porque su forma de ser, su atributo principal es la perfección y la infinitud, ¿no? Además, la existencia de Dios es la garantía de todo la organización del mundo para Descartes, ¿no? Dios es lo que ha creado todo, ha creado las sustancias finitas, ¿no? Vamos a mencionar también que estas ideas que tenemos de Dios, de alma y de mundo son innatas, claras y distintas. Las conozco de forma intuitiva, es decir, que tenemos que hablar de la garantía que tenemos de que Dios exista, ¿no? Y por último, vamos a la última pregunta del examen. Nos van a pedir que hablemos de la ética o moral, del problema de la ética moral en un autor de la época contemporánea. Hemos elegido a Habermas, porque el concepto de ética que elabora Habermas es bastante relevante. Vamos a hablar de una ética dialógica y Habermas se va a centrar sobre todo en su teoría de la acción comunicativa para elaborar este tipo de ética, ¿no? Lo que Habermas va a decir es que las normas morales que nos damos a nosotros mismos no son el resultado de una reflexión individual o personal, sino de la comunicación entre los seres humanos.
Para Habermas va a ser indispensable el concepto de consenso. Los seres humanos, cuando acuerdan lo que consideramos que está bien o está mal, lo hacen llegando a un consenso. Para él, en su teoría de la acción comunicativa, va a ser muy importante desarrollar cuáles son las condiciones necesarias para que se dé un discurso. Además de esas, también va a intentar definir cuáles son las condiciones de simetría. Por un lado tendríamos las condiciones de validez de todo discurso y por el otro las condiciones de simetría. De simetría, pues que todos los interlocutores tengan la oportunidad de explicar y de defender sus posturas, y que además que haya una simetría, una igualdad en cuanto a poderes, ¿no? Que no haya nadie que tenga más poder que otro, porque entonces no nos vamos a expresar libremente, ¿no? Esta sería la resolución del examen. Espero que os haya sido útil y os espero en los siguientes vídeos. Un saludo.